Hola a todos, espero estén bien. Un saludo a mis compañeros del CIPS. Voy a intentar hacer en los 10 minutos que me dieron la presentación de la formación profesional de comunicador social en entornos virtuales de aprendizaje, específico del caso cubano. Esta investigación la hice junto con Carlos Fernández Hernández, que ahora mismo está participando en el simposio, pero en otro eje. Aquí hay un orden de lo que van a ver ahora: la metodología, la discusión teórica y referencial muy breve, unos resultados desde lo normativo, curricular, institucional y técnico, que fueron algunas de las categorías desde las que operacionalizamos la formación profesional de comunicador social, y las conclusiones. En la metodología, nuestra pregunta de investigación era cuáles eran las bases curriculares, institucionales y técnicas que intervenían en la formación de comunicador social en entornos virtuales de aprendizaje. Para ello hicimos una investigación cualitativa con carácter descriptivo, enfocada en estudios de casos. Tomamos una muestra no probabilística intencional, que en este caso eran los estudiantes de primer y segundo año de curso de regularidad diurno y curso por encuentro. Analizamos también en Moodle y algunos documentos que ven aquí. Hicimos una guía de análisis para los documentos normativos que tenían que ver con la formación en entornos virtuales y en general la formación en educación superior. Documentos curriculares como el plan y la estrategia de virtualización de la facultad. Hicimos una guía de análisis para el propio EBEA. Las encuestas a los estudiantes, entrevistas a algunos agentes institucionales que nos resultaron pertinentes, como la coordinadora de la Comisión Nacional de la Carrera de Comunicación, vicedecanos de la facultad, los coordinadores del Grupo de Tecnología Educativa de la facultad, jefe de departamento y profesores. Y una entrevista experto que hicimos a la asesora de la Dirección de Formación Profesional del Ministerio de Educación Superior. En una breve discusión teórica y referencial, aquí lo que intento es ponerlos un poco en contextos para que puedan entender un poco más los resultados de la investigación. Tener en cuenta que esta investigación pertenece al subcampo educativo de la comunicación social, un subcampo que hereda la crisis epistemológica que tiene el campo académico de la comunicación, porque no tiene un objeto de estudio propio. Sabemos que la comunicación fue estudiada por la psicología, la sociología, una serie de ciencias previas. Entonces nos ha costado hacernos de esa validez científica, y desde el punto de vista de la docencia nos ha costado también apropiarnos un modelo didáctico propio para enseñar la comunicación, y cuando a esto se suman las tecnologías educativas, un poco sigue siendo como un campo abierto a la exploración y al que aporta un poco esta investigación, pero que no son, vamos a decir, temas que están muy definidos, porque no contamos tampoco con un modelo de diseño institucional propio para enseñar la comunicación social en entorno virtual de aprendizaje. Entonces, en la Universidad Cubana sabemos que tiene un enfoque constructivista social, trabaja mucho la pedagogía de la liberación, específicamente en la comunicación social. La asignatura de comunicación y educación tiene mucho este enfoque. Sabemos que se enfoca en formar un profesional de perfil amplio, a diferencia de los perfiles súper especializados del sistema capitalista. Y también tener en cuenta que en las universidades, como en otras organizaciones, existen lo que Misberg llama burocracias profesionales, que son rutinas que entorpecen algunos procesos de innovación, en este caso la introducción de la tecnología educativa. Y también tener en cuenta la libertad de cátedra, que es un fenómeno que interviene mucho a la hora de, vamos a decir, homogeneizar la formación de profesional. Aquí, en el vínculo entre tecnología educativa y currículo, les presento todos los planes de estudio que ha tenido hasta ahora la carrera de comunicación social. Entender que esta carrera existe desde antes del 59, pero a partir del triunfo de la revolución se retira porque tenía un enfoque de publicidad, marketing, relaciones públicas, y se sentía que eso no era acorde con el nuevo modelo socialista que se estaba desarrollando. En el 91 nos damos cuenta de que aquello fue un error y que teníamos que retomarlo, y que mucho de la comunicación propagandística venía ahí. Entonces se hace el primer plan de estudio, que tiene como un enfoque muy abierto y está casi que emparejado con lo que vendría siendo la carrera de periodismo. Se va perfeccionando con los años hasta llegar al plan de estudio G, que analiza esta investigación. Un plan de estudio que pretende disminuir la cantidad de años, pasa a ser a 4 años la formación, incluye a las tecnologías educativas y intenta agilizar la formación de ese profesional en un contexto nacional que lo necesitaba. Aquí les propongo una conceptualización de la formación profesional de comunicación social, porque después de la revisión de referentes teóricos nos dimos cuenta que no teníamos
ninguna definición para este objeto de estudio que era la formación profesional de comunicador social. Entonces creamos y bueno, se los dejo ahí, no se los voy a leer porque está bastante largo. Entonces aquí tenemos los resultados. Como les decíamos, hicimos un análisis de los normativos, las resoluciones ministeriales que hablaban de la formación en la universidad y de la tecnología, y nos dimos cuenta de que no hacían una referencia específica al aprendizaje combinado, el B-Learning, y que las pautas que establecían eran con una visión muy técnico-instrumental de las tecnologías educativas y una manera muy general de abordar el tema, pero que no promovía ningún enfoque metodológico específico ni nada parecido. Acá desde lo curricular analizamos el plan de estudio G. Este plan de estudio nos habla sobre todo de que la tecnología educativa debe ir enfocada a la autogestión del estudiante y debe tener un enfoque constructivista. Y también hace referencia a los tres principales enfoques desde los cuales el comunicador social puede ver la tecnología educativa, que puede ser como su propio objeto de estudio, como es el caso de esta investigación, como un recurso de apoyo al proceso formativo y como una posible salida profesional del estudiante cuando, digamos, por ejemplo, terminas trabajando en un equipo que desarrolla tecnologías educativas. Y acá la estrategia de virtualización de la facultad, que se supone que se elaboró en relación con el plan de estudio, propone como principales teorías del aprendizaje para la migración de los cursos de la clase presencial a la virtual. Propone un enfoque cognitivista y constructivista, habla de la necesidad de un diagnóstico previo y una capacitación del personal, cosas que no se hicieron a cabalidad en la Facultad de Comunicación y que dan a traste con los resultados que ustedes verán al final, y que se necesitaba también un ajuste de los contenidos a la virtualidad, pero no propone un diseño instruccional específico. Esto para nosotros fue visto como una deficiencia, a pesar de que, como les decíamos con anterioridad, los profesores tienen mucha libertad de cátedra y pueden escoger qué modelo de diseño instruccional prefieren para trasladar su curso. Darles como una referencia inicial desde esta estrategia de virtualización podría haber sido una buena idea, teniendo en cuenta que, como nos vamos a dar cuenta en los resultados, la mayoría de los profesores universitarios poseen muchísimo conocimiento sobre la materia de estudio que están enseñando, pero no necesariamente conocimientos didácticos, conocimientos pedagógicos y mucho menos relacionados con el mundo de la tecnología. Acá vemos los resultados desde lo técnico, que serían los resultados de las encuestas que le hicimos a los estudiantes. En este caso, los estudiantes nos dicen, por ejemplo, que la navegabilidad es rápida del entorno virtual, la conectividad es estable, el diseño visual lo reconocen como entre lo regular y bueno, la eficiencia del sistema de búsqueda entre lo regular y bueno. Los recursos tecnológicos nos dicen que son suficientes, en este caso hablan de los recursos de la propia facultad y nos confiesan que se conecta el 76% desde la propia facultad, desde la propia computadora de la facultad, y muy poco desde dispositivos propios como la laptop y el móvil. Acá desde lo curricular igual nos dicen, hay que tener en cuenta, con lo anterior nos damos cuenta de que desde el punto de vista infraestructural y tecnológico, los estudiantes consideran que las condiciones son óptimas para que se produzca la enseñanza-aprendizaje de la comunicación social en el entorno virtual. Pero ya aquí empieza, desde lo curricular y lo didáctico, empiezan a haber algunos problemas que intervendrían en esa ejecución efectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen que la relación entre la clase presencial y la virtual es sobre todo desorganizada. Sin embargo, nos dice que la organización de los contenidos es lógica. Aquí, tener en cuenta que cuando nos hablan de la organización de los contenidos, nos hablan de las instrucciones específicas dentro del entorno, y la relación de clase presencial y virtual habla más de cómo el profesor hace que lo que sucedió en la clase presencial tenga sentido después en las tareas y las cosas que se demandan del estudiante en la clase virtual, cosa que muchas veces no se da, y es por eso que los estudiantes tienen esa impresión de que es desorganizada, porque se sienten pasando dos cursos al mismo tiempo, uno en el espacio virtual que les pide unas cosas y otro en el presencial que les pide otras. Acá nos dicen de la preparación de sus tutores que la mayoría es muy buena o buena. En ese sentido, hablar de que nos hablan de la preparación en cuanto al conocimiento de la materia y no tanto la capacitación técnica. Les quisimos preguntar con qué frecuencia hacían actividades sincrónicas con los profesores, y la mayoría nos dicen que no sabe si el profesor está en línea o no al mismo tiempo que están haciendo las actividades, y otros nos dicen que nunca. Esto habla sobre todo del enfoque de repositorio que le dan los profesores al entorno virtual, donde el estudiante va a hacer tareas, hace cosas, pero él no tiene que estar de intermediario ni de facilitador. Acá,
quisimos ver de las funcionalidades de Moodle cuáles son las que más utilizan los estudiantes, lo que se traduciría en cuáles son las que los profesores proponen, ¿no? Entonces, por ejemplo, subir tareas es una actividad que hacen muy frecuentemente. Buscar las notas es una actividad que hacen a menudo. Acceder al repositorio es una actividad que hacen a menudo. Y analizar el recorrido casi nunca. Consultar materiales de algunas asignaturas lo hacen a menudo. Interactuar con el profesor nunca o casi nunca. Autoevaluarse es una actividad que no hacen nunca porque confiesan que no entran al repositorio a no ser que el profesor lo demande. No es que ellos busquen directamente ahí en el LBA algo que les interese de manera así autónoma. Emplear recursos del EVA como por ejemplo editores de texto nos dicen que nunca. También quisimos ver de las situaciones de aprendizaje, que son algunas funcionalidades que propone Moodle, cuáles son las que ellos utilizan más frecuentemente para saber cuáles son las que los profesores prefieren para algunas asignaturas. Y como pueden ver acá, la mayoría nos dice que nunca o muy pocas veces utilizan el WebQuest, el WebABP, el WebForo, nos dicen que nunca, el WebCase nunca, el WebMap nunca, el WebApp nunca. Entonces son funcionalidades que están un poco inutilizadas por parte de los docentes. En el caso de los campos profesionales, quisimos ver cuánto ellos percibían que trabajar en el entorno virtual de aprendizaje les aportaba a su formación futura para trabajar en algún campo profesional específico. Por ejemplo, en el campo de la comunicación mediática nos dicen que no se sentían nada preparados, que el trabajo en el entorno no los preparaba demasiado. En el caso de la comunicación digital nos dicen que sí se sentían muy preparados utilizando el entorno virtual de aprendizaje. Pero, por ejemplo, en la comunicación institucional, nada preparados. En la comunicación política, nada preparados. En la comunicación para el desarrollo, nada preparados. En la comunicación comercial, nada preparados. En la docencia, que también es una de las salidas de comunicación social, se sentían nada preparados. Y en la investigación, nada preparados. Aquí vemos igual que no está lo suficientemente bien enfocado el entorno como para que los estudiantes sientan cómo el uso de la tecnología puede aportarle a la formación en distintos campos. Igualmente, desde lo curricular y técnico, les preguntamos algunas de las habilidades que sentían que desarrollaba el uso del entorno y la mayoría nos dicen que son de trabajo individual, lo que está en contraposición con lo que decía la estrategia de virtualización, que tenía que estar enfocado sobre todo en un constructivismo. Hablan de habilidades asociativas, de pensamiento lógico y las menos que mencionan son participativas y trabajo grupal. Nos proponen también algunas ventajas del uso de LBEAS y sobre todo son ventajas utilitarias. Vemos aquí que son las mismas ventajas que encuentran los profesores en el entorno. Sería que nos da una evaluación, las notas del recorrido y que ahí puede estar como todo listado, que podemos acceder. Nos hablan también de la facilidad, de que es fácil y cómodo usar. Nos hablan de las posibilidades de interacción y participación, de que todo está organizado, accesible, rápido. En cuanto a las desventajas, nos hablan de el tiempo limitado en algunos ejercicios. Esto habla de un uso muy conductista del entorno virtual de aprendizaje por parte de algunos profesores que utilizan, por ejemplo, cronómetros para poner actividades donde pongas en tensión al estudiante y le pongas un tiempo limitado. Y esto causaba mucho estrés. Ellos nos hablan, aquí nos mencionan el estrés. Y nos hablan, por ejemplo, de la ausencia de contacto, de que el entorno es muy mecánico, de que está desactualizado. Esa es una de las principales cosas que se mencionan. Y de que hay falta de interacción. Cuando les preguntamos cómo mejorar el entorno, hay que tener en cuenta que esta investigación se hizo 3 años después de la introducción del Moodle en la facultad. Y aún así, de las principales recomendaciones que vemos es incorporar todas las asignaturas. Porque incluso ese tiempo después todavía no estaba lo suficientemente trabajado este tema dentro de la facultad, y la mayoría de las asignaturas que ya estaban montadas y trabajando y así eran por iniciativa propia del profesor. En los resultados de lo institucional nos pudimos percatar de un poco control sistemático de la estrategia de virtualización por parte del Grupo de Tecnología Educativa, que habla también de una deficiente gestión del Grupo de Tecnología Educativa, una desconexión entre el vicedecanato docente y el de Desarrollo y Tecnología para poder entre los dos idear una mejor manera de incorporar la tecnología educativa a las clases, un exceso de cargas docentes y tiempo de trabajo por parte de los profesores que tenían que asumir ahora esta nueva tarea
y también una falta de financiamiento para asumir un trabajo extra que de repente se suma con el mismo salario y las mismas condiciones. Nos dimos cuenta de algunos datos interesantes, como por ejemplo, el 55% de los docentes eran mujeres, sin embargo, solo los profesores tenían cursos activos en Moodle, lo que no hablaba de falta de competencias en las mujeres. La mayoría de las veces lo que nos confesaban las profesoras era que ellas preferían mantener el enfoque personal y presencial de la clase, que permitía como una reflexión y un trabajo más directo con el estudiante, y sobre las posibilidades que ofrecía Moodle. También muchos de los profesores, la mayoría de los profesores estaba de acuerdo en que las asignaturas de corte profesionalizante se ajustan más al trabajo en Moodle que las asignaturas de corte general, como puede ser teoría de la comunicación, que son asignaturas que requieren, sobre todo desde el punto de vista evaluativo, resaltaban que Moodle tiene muchas facilidades de evaluación que son bien conductistas, pero que en ese tipo de asignaturas donde debes tener en cuenta más bien el análisis del estudiante, se les hacía mucho más difícil encontrar herramientas para evaluar, si bien existen, pero bueno, por lo menos para ellos no era tan evidente. También nos dimos cuenta que hay una relación entre la categoría científica y la disminución de las competencias digitales, ya que las categorías científicas vienen con una edad más avanzada y en esas edades ya las competencias digitales disminuían, vamos a decir. La cultura profesional de superación en saberes epistémicos, sobre todo, o sea que los profesores se enfocaban en pasar cursos y capacitaciones que fueran para profundizar en la materia específica que ellos enseñaban y no tanto para aprender temas de pedagogía, didáctica o tecnología. Vimos el enfoque evaluativo con el que se miraba el EBEA como un recurso para liberarse de cargas de trabajo excesivas y no tanto como un recurso para dinamizar, innovar en la clase y así. También llegamos a la conclusión de que los profesores universitarios, como ya habíamos dicho arriba, tienen muy poca o casi ninguna formación pedagógica y que en eso debería trabajarse desde el punto de vista de las capacitaciones a la hora de introducir tecnología educativa. Una de las mayores preocupaciones fue el fraude, tanto para los profesores como para los agentes institucionales que tenían que ver con la gestión del Moodle en la facultad. Y también, bueno, la necesidad definitivamente de la capacitación docente previa a la introducción de las TICs. Ahí ya tenemos una conclusión. Como vimos, los documentos normativos y curriculares guiaban de una manera algo inexacta la docencia virtual. Las condiciones infraestructurales y técnicas eran las óptimas. Los estudiantes tenían una visión positiva del entorno. Sin embargo, la sobrecarga de trabajo docente, las burocracias profesionales, la falta de capacitación, la falta de financiamiento, el insuficiente control institucional dieron al traste con una experiencia que la verdad hubiera podido haber sido mejorable en cuanto a la gestión del entorno virtual de aprendizaje en la formación del comunicador social en la facultad. Entonces ya, esa fue básicamente la presentación. Me extendí un poquito, discúlpenme por pasarme, pero es bastante difícil presentarlo todo en solo 10 minutos. Espero les haya interesado. Si tienen alguna duda me pueden escribir al correo que puse ahí al principio en la presentación y espero que tengan un buen día el resto del simposio. Saludito.